Carlos Rodríguez llevaba horas en el aeropuerto de Madrid, tratando de relajarse antes de otro viaje de negocios. A los 62 años, su vida había estado llena de desafíos, pero también de victorias, especialmente en el mundo del agronegocio, donde construyó su fortuna con mucho trabajo y perseverancia. Sin embargo, ese día, la apariencia simple de Carlos, con su maleta vieja y una gorra desgastada, estaba a punto de llevarlo a una experiencia desconcertante. Sabía que las apariencias engañan, pero nunca imaginó que su ropa casual lo haría ser blanco de discriminación en un lugar donde tenía todo el derecho de estar, la sala VIP del aeropuerto. Al acercarse a la entrada, fue interceptado por Luis, el seguridad, quien, a pesar de verificar su tarjeta de acceso, no parecía convencido de que él tuviera derecho de estar allí. Luis miró a Carlos con una expresión de desconfianza, examinándolo de arriba a abajo. «Disculpe, señor, pero no puede entrar. Esta tarjeta es falsa, estoy seguro», dijo. El seguridad, con un tono que, aunque no era agresivo, llevaba una fuerte carga de juicio. Carlos, sorprendido, solo miró la tarjeta en su mano, validada por el propio sistema del aeropuerto. Intentó explicarse, pero Luis insistió, siempre con una postura impositiva, diciendo que podría ser un criminal intentando hacerse pasar por un pasajero VIP. Mientras tanto, otros pasajeros pasaban sin siquiera ser cuestionados. Una pareja de ejecutivos y un hombre apresurado, todos mejor vestidos, entraron sin problema alguno, sin que sus tarjetas fueran chequeadas con la misma minuciosidad. Carlos no pudo evitar notar la diferencia en el trato. Carlos estaba perplejo. La incomodidad se mezclaba con la indignación. Sentía que lo estaban juzgando por su apariencia y eso le molestaba profundamente. La discriminación sutil, pero clara, comenzó a hacer que su paciencia se agotara. Había trabajado duro por todo lo que había logrado en la vida y el simple hecho de ser tratado como si no tuviera derecho de estar allí por su apariencia simple era humillante. Un calor subía por su cuello, pero se controló. No quería causar un escándalo, ni atraer más atención de la que ya había atraído. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo con él no era algo único. No era el único que estaba siendo cuestionado. Por más que el seguridad estuviera centrado en él, Carlos notó que el mismo trato no se aplicaba a todos los pasajeros. Cada persona que pasaba por la puerta de la sala VIP era tratada de manera diferente. Sus ojos se fijaron en un hombre apresurado que, a su vez, parecía ser más que bienvenido en el espacio, con su apariencia impecable y segura. Algo dentro de él le decía que había algo mal ahí, que no solo estaba lidiando con un error de procedimiento, sino con algo más profundo, más arraigado. Ese pensamiento lo inquietó, pero mantuvo la calma. Fue entonces cuando una señora mayor, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a Carlos. Lo miró con una mirada comprensiva, como si supiera exactamente lo que él estaba pasando. Su cabello canoso estaba recogido en un moño simple, y su expresión mostraba una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Perdón, señor, no puedo quedarme callada», dijo mirando directamente a Luis. «Este trato es injusto. No sé qué pasó, pero el señor tiene derecho de entrar y debería ser tratado con más respeto, independientemente de lo que vista». Las palabras de la señora fueron como un alivio para Carlos. No era mucho, pero era suficiente para hacerle sentir que no estaba solo en esa situación. Luis, visiblemente desconcertado, dio un paso atrás. No sabía qué responder, pero el desconcierto en el aire era palpable. La señora mayor continuó, ahora más firme. «Estas cosas pasan todo el tiempo, y las personas que tienen dinero y poder son a menudo tratadas como si no lo merecieran, solo porque no hacen alarde de ello. Esto es discriminación, pura y simple».
Carlos sintió el peso de sus palabras. Ella no solo lo defendía, estaba llamando la atención de todos los presentes sobre una cuestión más grande, que él sabía que, lamentablemente, era muy común, pero rara vez se abordaba de manera tan directa. La señora, al darse cuenta de la vacilación de Luis, se alejó con un gesto tranquilo, pero antes de que Carlos pudiera digerir la escena, apareció el gerente de la sala VIP, Javier. Estaba con una expresión tranquila, como si ya hubiera manejado este tipo de situación antes. Javier miró a Carlos y sonrió, una sonrisa que no parecía genuina, sino más bien un intento de suavizar la tensión. Disculpe la confusión, señor. Verifiqué los datos de su tarjeta. Todo parece estar en orden, dijo. Pero Carlos se dio cuenta de que el tono de Javier no estaba exento de juicio, como si le estuviera haciendo un favor al validar la autenticidad de su tarjeta. El hombre de negocios, que durante años había manejado negociaciones complicadas y decisiones rápidas en el sector del agronegocio, no le gustaba ser tratado como si estuviera pidiendo algo más que lo básico. Era un cliente, con todos los derechos de estar allí. Pero por alguna razón, Javier parecía tratar la situación con una cierta condescendencia, como si estuviera siendo forzado a aceptar la presencia de Carlos en la sala VIP. Respiró hondo, tratando de no ceder al impulso de levantar la voz. Después de todo, no quería convertir ese momento en un escándalo público. Mientras Carlos permanecía en silencio, una idea comenzó a formarse en su mente. La tensión antes contenida ahora tomaba forma de algo más incómodo. Sabía que esa situación era un reflejo del prejuicio invisible que muchas veces las personas enfrentan, algo que se ignora o se enmascara con políticas y normas justas, pero que en el fondo aún perdura. No se trataba solo de él, se trataba de todos aquellos que, como él, son evaluados no por su carácter, sino por su apariencia. Y entonces, Carlos sintió algo cambiar dentro de él. Ya no quería ser tratado como un favor. No quería que su presencia fuera tolerada. Quería ser respetado. Con la firmeza que lo caracterizaba en negociaciones difíciles, miró directamente a Javier y dijo, en un tono calmado pero claro: entiendo que solo está cumpliendo con su trabajo, pero el trato que recibí aquí no fue adecuado. Todos merecemos respeto, independientemente de cómo nos vistamos o de nuestra origen. Y yo no soy diferente de cualquier otro pasajero. Tengo el derecho de estar aquí como cualquier otra persona. Las palabras de Carlos parecían resonar más fuerte de lo que él imaginaba. Sabía que no solo estaba hablando por él mismo, sino por muchos otros que ya habían pasado por algo similar. El silencio que siguió fue pesado, y Javier, aparentemente sin saber qué decir, permaneció en silencio. Carlos esperaba una reacción de Javier, tal vez una disculpa o un reconocimiento del error. Pero lo que no esperaba era que el gerente comenzara a vacilar, como si estuviera calculando sus próximas palabras. Por un momento, parecía que Javier estaba más preocupado por mantener la fachada de control que por corregir el error cometido. La tensión era palpable. Fue entonces cuando, para su sorpresa, Carlos notó algo más. Un cambio sutil en la postura de los empleados a su alrededor. La señora mayor, que hasta entonces había observado la escena desde lejos, estaba de pie, con los brazos cruzados, como si también estuviera esperando que algo sucediera. La postura de todos en el ambiente parecía cambiar, como si por primera vez realmente estuvieran viendo lo que estaba sucediendo, una forma de prejuicio velado que hasta entonces pasaba desapercibida, pero que ahora, con las palabras de Carlos, estaba más visible. Javier miró a los otros empleados que estaban a su alrededor, probablemente buscando apoyo, pero lo que vio fue una clara vacilación. Ya no podían ignorar lo que estaba frente a ellos. Y entonces, el silencio se rompió cuando el gerente finalmente miró a los ojos de Carlos
y con una calma forzada pidió disculpas. «Me disculpo sinceramente por la situación, señor Rodríguez», dijo Javier, finalmente reconociendo la falla en su juicio. Sin embargo, Carlos sabía que esa disculpa no era suficiente. Lo que estaba pasando allí no era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que a lo largo de los años habían sido tratados de la misma forma injusta y silenciosa. Miró a Javier y, en lugar de simplemente aceptar la disculpa, hizo una pregunta directa. ¿Qué va a hacer para que esto no le pase a otros pasajeros? ¿Qué medidas tomará para garantizar que nadie más pase por lo que yo pasé hoy? La respuesta de Javier fue algo vaga, mencionando entrenamientos y procedimientos que serían revisados. Pero Carlos sabía que las palabras no eran suficientes para corregir las fallas de una cultura que permitía que esas actitudes sucedieran sin cuestionamiento. Quería más que una promesa vacía, quería cambios reales. Pero, en ese momento, lo que más deseaba era un reconocimiento genuino de que el problema existía. Y fue entonces cuando Carlos por primera vez se permitió sentir una sensación de alivio, no porque la situación hubiera sido completamente resuelta, sino porque había dado el primer paso para romper el ciclo de discriminación que muchas veces es invisible, pero tan presente. El alivio de Carlos fue en realidad un momento de reflexión. No se sentía victorioso, pero al mismo tiempo sabía que había dado una contribución importante a esa situación. No se trataba de un simple desahogo o de buscar venganza. Se trataba de enseñar una lección que parecía tan simple, pero tan difícil de aplicar en la vida real. El respeto debe ser incondicional, no condicionado a la apariencia, el estatus o la ropa. Se sentó en una de las sillas de la sala VIP, esperando la llegada de su vuelo, mientras Javier y los otros empleados se alejaban discretamente. A pesar de las palabras de Javier, Carlos sabía que el cambio no ocurriría inmediatamente. Era un proceso largo que requeriría más que promesas vacías. Recordó a la señora mayor que con su intervención había hecho que los demás empleados reflexionaran sobre sus actitudes. Fue un pequeño gesto, pero con un impacto mucho mayor que cualquier gran discurso. Mientras miraba alrededor de la sala, Carlos se dio cuenta de que ya no estaba solo. Esas miradas de incomodidad, que antes eran solo indiferencia, ahora estaban cargadas de una nueva comprensión. Y fue entonces cuando la sorpresa vino de donde menos se esperaba. Mauricio, un amigo de toda la vida de Carlos y CEO de un gran aeropuerto, apareció en la sala VIP. Estaba allí para una reunión con la administración del aeropuerto, pero al darse cuenta de la situación, se acercó inmediatamente. Mauricio, con su postura siempre confiada, miró a Carlos con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Carlos, escuché sobre lo que pasó aquí. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esto», dijo con una sinceridad que sorprendió a Carlos. «Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado y tomaré las medidas necesarias para asegurar que todos los empleados pasen por entrenamientos sobre discriminación y prejuicio inconsciente. No podemos permitir que situaciones como esta se repitan». La gratitud de Carlos fue inmediata, pero sabía que Mauricio solo estaba comenzando el proceso de cambio. No quería que la situación se tratara con rapidez y superficialidad. Mauricio, sin embargo, estaba dispuesto a hacer la diferencia, y eso le dio a Carlos una nueva perspectiva sobre cómo el verdadero cambio podría ocurrir. La acción de Mauricio, más que las palabras, fue lo que realmente hizo que Carlos sintiera que su lucha no había sido en vano. Con Mauricio a su lado, la situación tomó un giro inesperado. En lugar de seguir el camino convencional, donde una simple disculpa sería suficiente, Mauricio asumió la responsabilidad. Sugirió que además de la capacitación para los empleados,
se creara una sesión de retroalimentación con todos los pasajeros que pasaran por la sala VIP para asegurar que nadie más se sintiera irrespetado. Esta idea, para Carlos, fue un alivio. Nunca imaginó que la situación se transformaría en una oportunidad para un cambio estructural, y aunque aún había mucho por hacer, sentía que algo genuino estaba sucediendo. Mientras Mauricio conversaba con los responsables de la administración del aeropuerto, Carlos permaneció en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. La sensación de humillación que había sentido al inicio de la mañana ahora se estaba transformando en algo positivo. Ya no tenía la sensación de que el mundo estaba contra él, sino que sentía que podía ser un agente de cambio. Mauricio, al final de su conversación con la administración, volvió a Carlos con una sonrisa que, finalmente, parecía sincera. El cambio ya se está llevando a cabo, Carlos. Las medidas comenzarán inmediatamente. Me aseguraron que además de los entrenamientos sobre discriminación y prejuicio inconsciente, comenzarán a revisar las prácticas de atención al cliente en general. Carlos escuchó atentamente, pero una parte de él sabía que las promesas, por más bien intencionadas que fueran, debían ser acompañadas de acciones concretas. Ya no quería ser solo un espectador, quería ser parte de la solución. Me alegra que hayas tomado esto en serio, Mauricio, pero recuerda, el verdadero cambio comienza con la conciencia de las actitudes de las personas, no solo con los entrenamientos. Esto no cambiará de la noche a la mañana, pero lo importante es que estamos empezando a cambiar la forma en que vemos a las personas, independientemente de su apariencia o estatus. Mauricio asintió con la cabeza, pareciendo más determinado que nunca. Tienes razón, Carlos, y por eso vamos a seguir monitoreando la situación. No vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir. Carlos permaneció sentado en la sala VIP unos minutos más, permitiendo que el peso de lo que sucedió ese día se asentara. Aunque sabía que el trato que había recibido no fue justo, una parte de él se sentía satisfecho de haber actuado de la manera en que lo hizo. No usó su poder o estatus como un arma para intimidar, sino que en cambio optó por confrontar la situación de una manera constructiva, buscando cambios reales. Carlos sabía que el proceso sería largo, pero el simple hecho de haber sido escuchado y de haber ayudado a iniciar un cambio estructural en el aeropuerto lo hacía sentirse un poco más en paz. La reflexión era clara. Tal vez la lucha por la justicia no se trataba de ganar un enfrentamiento momentáneo, sino de plantar las semillas de un cambio que haría la diferencia para las generaciones futuras. Cerró los ojos por un momento, sintiendo la suave brisa que pasaba por la sala y, por un instante, se vio recordando los tiempos más difíciles de su juventud. Esto lo hizo recordar cuánto había luchado para llegar a donde estaba y cómo este tipo de discriminación, aunque velada, aún afectaba a las personas de diferentes maneras. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido, una sensación de tranquilidad comenzó a llenar el pecho de Carlos. Ya no estaba enojado. La irritación que sintió al ser tratado de manera tan irrespetuosa se transformó en un entendimiento profundo. No necesitaba reconocimiento público ni disculpas formales, sino un pequeño acto de conciencia que podría extenderse. Sabía que el verdadero cambio ocurriría cuando las personas comenzaran a reflexionar sobre sus propias actitudes, independientemente de si eran simples empleados o grandes ejecutivos. La señora mayor, Mauricio, e incluso los empleados que inicialmente cuestionaron su legitimidad, ahora formaban parte de una historia más grande. El simple gesto de un acto de empatía, de valentía para cuestionar el statu quo, tuvo el poder de crear una corriente de reflexión que podría llevar a más respeto e igualdad en el futuro. Carlos sabía que había dado su paso, y ese paso, por más pequeño que pareciera, era lo que realmente importaba.
Eso era lo que llevaría consigo por el resto de su vida. Carlos se levantó lentamente de la silla, sintiéndose menos tenso que cuando llegó. La ansiedad y la frustración que lo habían acompañado desde el momento en que fue irrespetado en la entrada de la sala VIP ya comenzaban a disiparse. Echó un último vistazo a la sala, observando a los otros pasajeros que parecían ajenos a lo que había sucedido. Eso le hizo darse cuenta de cuán invisibles pueden ser las pequeñas injusticias para quienes no las experimentan directamente. Cuánto puede sentirse una persona invisible y desconsiderada, incluso cuando está en medio de una multitud. Ya no era solo un empresario exitoso, un hombre rico con estatus. Se sentía en ese momento como cualquier otra persona que busca ser tratada con dignidad, independientemente de su apariencia o su pasado. Caminó hasta la ventana de la sala VIP, mirando al aeropuerto afuera, donde el intenso tráfico de aviones reflejaba la complejidad del mundo en el que vivimos. Un mundo donde, muchas veces, las apariencias aún hablan más fuerte que la esencia de las personas. Mientras observaba los aviones despegar a lo lejos, una sensación de renovación invadió a Carlos. Sabía que su acción ese día no resolvería todos los problemas de discriminación o prejuicio, pero algo había cambiado dentro de él. Se dio cuenta de que la lucha por la igualdad no se trata solo de los grandes momentos de confrontación, sino de los pequeños pasos que damos para desafiar las normas establecidas. La verdadera superación, pensó, no se trata de ganar un enfrentamiento momentáneo, sino de seguir avanzando, día tras día, haciendo lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Al tomarse ese momento para sí mismo, entendió que la mayor lección que podría dejar a las próximas generaciones sería mostrar que, independientemente del lugar que ocupamos en la sociedad, el respeto mutuo y la empatía son los valores más grandes que podemos cultivar. Carlos estaba listo para seguir adelante, pero ahora con un nuevo entendimiento de cómo su propia trayectoria y sus elecciones podrían impactar no solo su vida, sino la de los demás a su alrededor. Mientras Carlos se preparaba para embarcar, una sensación de calma lo envolvía. Sabía que, de alguna manera, algo dentro de él había cambiado. La experiencia de ese día, con todas sus frustraciones y pequeñas victorias, le hizo darse cuenta de que la verdadera fuerza está en la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento. No necesitaba aplausos ni reconocimiento por su gesto, pero en el fondo se sentía más fuerte, más confiado, por saber que tenía el coraje de enfrentarse a una situación que muchos probablemente ignorarían. Sabía que ese momento de reflexión no sería solo sobre la experiencia vivida en el aeropuerto, sino sobre su viaje personal. Él, que había conquistado tanto a lo largo de la vida, ahora sentía que la mayor victoria estaba en aprender a ser más humano, más empático, más presente. A veces, las lecciones más importantes no vienen en las grandes conquistas, sino en los pequeños gestos diarios, en la manera en que lidiamos con las situaciones cotidianas. Al entrar al avión, Carlos se acomodó en el asiento y cerró los ojos por un momento. La turbulencia interna que había enfrentado en el aeropuerto parecía ahora distante, como un recuerdo vago. Sabía que el viaje hacia un mundo más justo e igualitario aún era largo, pero sentía que, de alguna manera, ya había dado un paso importante. No por haber sido tratado injustamente y haber reaccionado, sino por haber encontrado en la adversidad una oportunidad de crecimiento personal. Sabía que esto no sería la última vez que enfrentaría una situación como esa, pero ahora, en lugar de sentirse impotente, se sentía empoderado para actuar. Lo que sucedió en ese aeropuerto no fue solo un incidente aislado, fue una representación de una realidad más grande, una que él,
con sus propios recursos y visión, podría ayudar a transformar. Carlos sabía que el respeto por las diferencias no debía ser una conquista aislada, sino una práctica constante. Al despegar, miró por la ventana sintiendo que, de alguna manera, había alcanzado algo mucho más significativo que solo el derecho de estar en una sala VIP. Mientras el avión subía, Carlos se sintió agradecido por todo lo que había aprendido ese día, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que esa experiencia quedara solo en el pasado. La reflexión sobre lo que ocurrió en el aeropuerto se convertiría en una constante en su vida de allí en adelante. Entendió que, para que el mundo fuera un lugar mejor para todos, no solo tendría que enfrentar momentos de discriminación como el de ese día, sino también ser activo en la construcción de un ambiente de respeto e inclusión. Para Carlos, el verdadero valor de todo lo que había conquistado no estaba solo en las riquezas o el éxito, sino en cómo podría usar su posición para influir positivamente en los demás. Ya no se veía más como alguien que simplemente tenía derecho a algo, sino como alguien con la responsabilidad de hacer lo correcto cuando surgiera el momento. Sabía que sus acciones no cambiarían el mundo de inmediato, pero sentía que cada pequeño acto, cada reflexión, podría contribuir a un ambiente más justo e igualitario. Al llegar a su destino, Carlos pensó en la señora mayor que se había levantado por él y también en Mauricio, su amigo, que hizo la diferencia al tomarse la situación en serio. Esos pequeños gestos habían sido como una base para el cambio. Sabía que no podía hacerlo solo y, lo más importante, entendió que la verdadera transformación no viene de grandes gestos aislados, sino de una serie de pequeñas acciones cotidianas que juntas crean un impacto duradero. La experiencia en el aeropuerto de Madrid había encendido en él una llama de empatía y acción que no sabía que tenía. Algo dentro de él había cambiado y estaba determinado a no dejar que se apagara. Carlos comenzó a buscar más maneras de sensibilizar a los que lo rodeaban sobre las formas sutiles de prejuicio que aún permeaban el cotidiano. Se dio cuenta de que muchas veces las personas no actúan de manera discriminatoria por maldad, sino por falta de conciencia. Se vio más dispuesto a hablar sobre el tema, a escuchar a los demás y a crear diálogos constructivos sobre respeto e igualdad. Aunque estaba lidiando con las demandas del trabajo y de la vida cotidiana, encontró formas de integrar estos valores en su día a día. Desde pequeñas conversaciones con amigos y colegas hasta charlas informales que comenzó a ofrecer, Carlos sintió que su propio viaje de superación aún estaba en marcha. No quería ser recordado solo como alguien que enfrentó un incidente de discriminación, sino como alguien que hizo algo más con esa experiencia, algo que podría dejar un legado de cambio y reflexión. A medida que pasaba el tiempo, la situación en el aeropuerto de Madrid seguía siendo una reflexión constante en la mente de Carlos. Ya no era el mismo hombre que entró en ese aeropuerto. Ahora se veía no solo como un empresario exitoso, sino como alguien con una responsabilidad social, alguien que necesitaba usar su posición para generar cambios reales. Eso no significaba que tuviera que hacer discursos grandiosos o tomar actitudes heroicas, sino que en el día a día podía contribuir con pequeñas acciones de empatía y conciencia. Carlos comenzó a involucrarse más en organizaciones que promovían la igualdad racial y social, apoyando causas que buscaban crear un ambiente donde la discriminación de cualquier tipo fuera combatida. La experiencia en el aeropuerto, que antes parecía un incidente aislado, ahora se convertía en un punto de inflexión en su vida, el catalizador de un nuevo camino que comenzaba a recorrer. Lo más sorprendente para Carlos fue darse cuenta de que, al buscar el cambio fuera de él, también estaba cambiando internamente.
comenzó a sentirse más conectado con las personas, más sensible a sus historias, sus luchas y sus desafíos. Ya no veía a las personas a su alrededor solo como números o como instrumentos para alcanzar sus propios objetivos, sino como seres humanos con sus propias batallas y sueños. Esto no sucedió de la noche a la mañana, y Carlos sabía que aún tenía mucho que aprender, pero se permitió ver el mundo con nuevos ojos, más atentos a aquellos que, como él, solo trataban de encontrar su lugar y ser respetados. Y fue este cambio de perspectiva lo que lo hizo sentir que el impacto de su acción ese día en el aeropuerto sería mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Ahora creía que el verdadero poder de la superación estaba en aprender a mirar a los demás con más comprensión, empatía y respeto. La transformación que vivió Carlos no solo fue personal, sino que comenzó a extenderse en su círculo social y profesional. Amigos que estaban cerca de él, especialmente aquellos más cercanos, comenzaron a notar su cambio de actitud y a cuestionar sus propias creencias y acciones. Muchos comenzaron a abrirse sobre sus experiencias de discriminación y prejuicio, y el diálogo que antes parecía incómodo y distante se volvió más frecuente y natural. Carlos, con su empatía renovada, se convirtió en un catalizador para conversaciones más profundas sobre la importancia de respetar las diferencias y entender las realidades de los demás. Para él, cada conversación, cada pequeño gesto de cambio, era más una prueba de que la transformación social no tiene que hacerse en grandes gestos, sino en los momentos cotidianos, en las interacciones diarias. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba más determinado que nunca a seguir adelante con esta misión personal. Con el tiempo, la historia de Carlos en el aeropuerto de Madrid se convirtió en algo más que un incidente aislado para él. Se convirtió en parte de su viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Comenzó a ser invitado a dar charlas y participar en seminarios, donde compartía su experiencia y las lecciones que había aprendido. Cada vez que hablaba sobre lo que ocurrió, no solo contaba sobre la injusticia que sufrió, sino también sobre la importancia de luchar por una sociedad más igualitaria y justa. Hablaba sobre el poder de las pequeñas acciones, sobre cómo una sola persona puede marcar la diferencia cuando decide actuar con dignidad y respeto. Sabía que el mundo no cambiaría de la noche a la mañana, pero creía, ahora más que nunca, que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Y al mirar atrás, se sentía agradecido por haber enfrentado esa situación, porque se había convertido en el catalizador de la persona que se había convertido. Más consciente, más presente y sobre todo, más dispuesto a contribuir a un mundo mejor. Carlos no sabía exactamente cuándo, pero sintió que la jornada de superación que comenzó en ese aeropuerto de Madrid seguía en construcción. Cada paso que daba, ya fuera en su vida personal o profesional, estaba más alineado con los valores que comenzaba a entender con más claridad. Ya no era solo alguien que superaba desafíos por sí mismo, sino alguien que buscaba ayudar a los demás a superar los suyos. Se involucró en programas de mentoría para jóvenes empresarios que, como él, venían de orígenes humildes, y quería asegurarse de que esas nuevas generaciones supieran la importancia de tratar a todos con igualdad y dignidad, sin importar la apariencia o el origen. Sintió que, al compartir su propia experiencia, no solo ayudaba a crecer profesionalmente, sino también a madurar emocionalmente. Este nuevo propósito trajo un sentido renovado a su vida. No quería que su historia fuera solo sobre el éxito en el agronegocio, sino sobre la contribución que podía hacer para construir un entorno más humano y acogedor para todos. En uno de sus encuentros de mentoría,
tuvo una conversación decisiva con un joven empresario llamado Miguel. Miguel, que apenas estaba comenzando su trayectoria, parecía inseguro sobre cómo posicionarse ante las dificultades que enfrentaba. Se sentía invisible en muchos aspectos de su vida profesional, como si su valor fuera frecuentemente desconsiderado por su apariencia sencilla y su manera más reservada. Carlos, al escuchar esto, recordó la sensación que tuvo en el aeropuerto de Madrid cuando fue tratado con desprecio por algo tan superficial. Usó esta experiencia como ejemplo para explicarle a Miguel que el valor de una persona nunca debe medirse por lo que se ve a primera vista. Lo que importa no es lo que los demás ven en ti, sino lo que ves en ti mismo, dijo Carlos. Y lo más importante es lo que estás dispuesto a hacer para mantenerte fiel a lo que crees, sin dejar nunca que el mundo que te rodea dicte quién eres o lo que vales. La conversación fue un hito para Miguel, pero también para Carlos, que se dio cuenta del impacto duradero que este intercambio de experiencias podría generar. El impacto que Carlos tuvo en Miguel fue solo un ejemplo de cómo su trayectoria comenzó a resonar en varias otras vidas. Se dio cuenta de que, incluso sin intención, su gesto en ese aeropuerto de Madrid había sembrado una semilla en muchos corazones y mentes. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sentía que la historia que vivió no era solo sobre él, sino sobre todos los que pasaron por situaciones similares. Cada persona que encontraba, cada conversación sobre respeto y discriminación, sentía que estaba contribuyendo a algo más grande, algo que iba más allá de su propia experiencia. Lo más sorprendente para él fue darse cuenta de que, al ayudar a los demás a superar sus propios desafíos, también estaba superando los suyos. Ya no estaba a merced de lo que sucedía a su alrededor, sino tomando control sobre cómo reaccionar y, lo más importante, sobre cómo construir un legado de comprensión e igualdad. Los días que siguieron trajeron aún más claridad sobre el camino de Carlos. Ya no era un simple observador de las injusticias a su alrededor. Se convirtió en un participante activo en el cambio. Se aseguró de apoyar proyectos y organizaciones enfocadas en la inclusión social y racial, y de ser una voz constante contra cualquier tipo de discriminación. Cada acción, cada palabra, cada decisión que tomaba estaba guiada por la búsqueda de una sociedad más justa y empática. Para Carlos, la verdadera victoria no estaba en haber ganado un enfrentamiento en el aeropuerto, sino en cómo fue capaz de transformar ese dolor en algo productivo, algo que ayudara a cambiar la perspectiva y el comportamiento de otros. Sabía que el camino era largo y que la lucha por la igualdad requeriría consistencia y esfuerzo continuo, pero estaba dispuesto a seguir adelante. Ya no era el hombre que entró en ese aeropuerto de Madrid, era alguien con un propósito claro: construir, con sus pequeños gestos diarios, un mundo mejor. La jornada de Carlos lo llevó a lugares inesperados. Un mes después del incidente en el aeropuerto de Madrid, fue invitado a participar en un seminario internacional sobre diversidad e inclusión. No sabía qué esperar, pero al llegar, encontró un ambiente donde muchas personas estaban dispuestas a escuchar y aprender, tal como él. El seminario fue una oportunidad para Carlos de compartir su historia y las lecciones que había aprendido, y también para él de aprender de las experiencias de otros. Al escuchar relatos de personas que enfrentaron discriminación de manera aún más severa, se sintió agradecido por su propia jornada, pero también más decidido a seguir luchando por un futuro en el que la apariencia o el origen de una persona no determinara su valor. Se dio cuenta de que la discriminación no es una lucha individual, sino colectiva, y en ese momento sintió que la acción que había tomado ese día al enfrentar el prejuicio de frente había
sido un primer paso en un camino más amplio. Durante el seminario, Carlos conoció a otras personas que, como él, estaban comprometidas en hacer la diferencia. Entre ellos estaba Luana, una joven activista que había creado un movimiento en su ciudad para promover la igualdad en las empresas y en el ámbito educativo. Luana hablaba con tanta pasión sobre lo que hacía que Carlos se sintió inspirado. La conexión entre los dos fue instantánea y pasaron horas conversando sobre cómo podían unir fuerzas para impactar a más personas. Fue allí, en ese seminario, donde Carlos entendió el verdadero significado de colaboración. Ya no estaba solo en esta misión. Se unió a Luana y a otros participantes para crear una red de apoyo y concienciación sobre la discriminación y las formas sutiles de prejuicio que permeaban las sociedades. Juntos, comenzaron a organizar eventos, charlas y talleres, usando sus experiencias personales para enseñar a las personas sobre empatía, respeto e igualdad. Carlos sabía que el trabajo sería arduo, pero ahora tenía una visión más clara de cómo podría contribuir a un mundo más inclusivo. La acción que había iniciado con su propia superación ahora se expandía de manera aún más poderosa. A medida que la red de apoyo que Carlos y sus nuevos aliados estaban creando ganaba fuerza, se dio cuenta de que cada pequeño gesto de concienciación podía tener un impacto enorme. Comenzó a ser invitado a dar charlas en escuelas, universidades y empresas, donde compartía su historia y hablaba sobre la importancia de la inclusión y el respeto a las diferencias. Lo que antes era un momento de dolor y incomodidad en el aeropuerto de Madrid, ahora se convertía en una base sólida para un movimiento más grande. Carlos ya no hablaba solo sobre una experiencia personal de superación, sino sobre la necesidad de transformar la sociedad en su totalidad. Sintió que, al compartir sus vivencias, estaba ayudando a otras personas a sentirse más vistas, más respetadas y, lo más importante, más empoderadas para luchar contra cualquier forma de discriminación. Cada charla, cada taller, era un paso más en la construcción de un mundo donde todos, independientemente de su apariencia, tuvieran la oportunidad de ser tratados con dignidad. A cada evento, Carlos sentía que su mensaje llegaba más lejos, tocando a personas que, hasta entonces, nunca habían reflexionado sobre la discriminación sutil que ocurre en la vida diaria. Comenzó a darse cuenta de que, al contar su historia, no solo estaba inspirando a los demás, sino también sanándose. Cada vez que hablaba sobre ese día en el aeropuerto, ya no sentía rabia o frustración. Sentía gratitud, pues sabía que ese momento de humillación fue lo que lo despertó para un propósito más grande. Entendió, ahora, que no se trataba de ganar la batalla contra una persona o una situación específica, sino de promover un cambio duradero en la forma en que las personas se ven y se tratan. Carlos no necesitaba ser el héroe de la historia, pero sabía que su papel era crucial para hacer la diferencia. Ahora tenía claridad sobre su impacto. Al contar su experiencia y luchar por un mundo más igualitario, ayudaba a construir una sociedad donde el respeto y la empatía fueran la base de las relaciones humanas. Con el tiempo, el trabajo de Carlos comenzó a ser reconocido por más personas y organizaciones. Recibió invitaciones para participar en paneles en conferencias internacionales, donde líderes y expertos se reunían para discutir temas como inclusión social, diversidad e igualdad. Lo más sorprendente, sin embargo, fue darse cuenta de que ya no se presentaba solo como alguien que tenía una historia de superación personal, sino como un defensor activo del cambio. Empezó a darse cuenta de que las conversaciones sobre respeto e igualdad estaban creciendo de manera significativa. La lucha, que antes parecía una batalla solitaria, ahora era un movimiento colectivo.
con cientos de personas comprometidas a promover un entorno más justo para todos. Entendió que este movimiento no sería algo que sucediera de la noche a la mañana, pero el hecho de que ahora formara parte de esa transformación lo llenaba de un orgullo sereno. Sentía que su papel estaba claro. No necesitaba ser un héroe, pero podía ser una voz entre tantas que juntas harían una diferencia real. La jornada de Carlos también lo llevó a acercarse aún más a Mauricio, el amigo CEO que se había solidarizado con su situación en el aeropuerto. Juntos, comenzaron a implementar programas de sensibilización dentro de la empresa de Mauricio y eventualmente en otras empresas asociadas. Lo que comenzó como una conversación informal sobre discriminación en el aeropuerto se transformó en un proyecto corporativo con el objetivo de educar a empleados y líderes sobre cómo el prejuicio implícito puede afectar la dinámica de una empresa. La asociación entre ellos se convirtió en una fuerza poderosa. Mauricio, con su influencia, y Carlos, con su experiencia y empatía, formaron un equipo que iba más allá de los discursos y realmente buscaba un cambio práctico. Establecieron talleres, programas de entrenamiento e incluso crearon materiales educativos sobre el sesgo inconsciente. El impacto de sus acciones fue gradual, pero evidente. Comenzaron a notar una mayor apertura y comprensión entre los empleados, lo que reflejó en un ambiente de trabajo más inclusivo y acogedor. Carlos sabía que el trabajo no había terminado, pero sentía una satisfacción profunda por ser parte de esa transformación. El tiempo pasó y la vida de Carlos tomó nuevos rumbos. El impacto de su historia y de las acciones que ayudó a promover no dejó de crecer. Comenzó a ser buscado por universidades y organizaciones sin fines de lucro, que querían escuchar su experiencia y aprender de su trayectoria de superación y activismo. Se convirtió en un verdadero defensor de la inclusión y a lo largo de los años, su actuación ayudó a transformar diversos ambientes, desde escuelas hasta grandes corporaciones. Lo más gratificante para Carlos fue ver el cambio que contribuía a hacer expandirse. Ahora era un símbolo de que, al desafiar el statu quo y luchar contra las injusticias, era posible construir algo mucho más grande que una simple conquista personal. Se dio cuenta de que la verdadera superación estaba en cómo usaba su posición y su experiencia para beneficiar a los demás. Al mirar hacia atrás, hacia el aeropuerto de Madrid, se dio cuenta de que ese momento de humillación había sido el catalizador de su verdadera misión: crear un legado de respeto, empatía y cambio genuino. A medida que los años pasaban, Carlos comenzó a darse cuenta de algo aún más profundo. Ya no veía el mundo con los mismos ojos que tenía antes de la experiencia en el aeropuerto. La lucha por el respeto y la igualdad, por más que fuera una batalla constante, ahora se volvía parte de su identidad. Se sentía como un eslabón entre las generaciones más viejas y las nuevas, un puente que conectaba el aprendizaje de los errores del pasado con la construcción de un futuro mejor. Sabía que las generaciones futuras necesitaban entender la importancia de la empatía y el respeto mutuo, y quería ser el tipo de líder que inspiraba esas lecciones. Cada persona que tocaba, cada nueva historia compartida, sentía que el cambio realmente estaba ocurriendo y que, a pesar de todos los desafíos, estaba contribuyendo a un mundo donde la discriminación sería gradualmente reemplazada por la comprensión y la aceptación. Y eso, para él, valía más que cualquier victoria personal o profesional. Ahora, con los años pasando y la sensación de logro creciendo, Carlos sabía que el verdadero significado de su jornada no estaba en cómo fue tratado en el aeropuerto de Madrid, sino en cómo eligió reaccionar ante esa situación. Sabía que podría haber simplemente aceptado la humillación y seguido adelante, pero la decisión de actuar con dignidad
y de buscar un cambio más profundo marcó toda la diferencia. Carlos ya no se veía como un hombre en busca de justicia solo para sí mismo, sino como un agente de transformación, alguien que tenía el poder de inspirar a otros a luchar por un mundo más justo. No necesitaba ser reconocido como un héroe, pero sabía que al actuar de forma genuina y empática había cumplido con su rol. Su lucha, ahora, no tenía fin. Cada pequeño gesto, cada conversación, cada acción que tomaba hacia un mundo más inclusivo, era un paso hacia el verdadero cambio que deseaba ver en el mundo, y sabía que esa era la verdadera esencia de la superación. A lo largo de los años, Carlos comenzó a darse cuenta de que su mayor superación no fue solo sobre haber conquistado el respeto en el aeropuerto de Madrid o haber corregido un error de discriminación. Su verdadera superación estaba en cómo había transformado esa experiencia en algo más grande, algo que trascendía su propia historia. Se sentía más conectado con las personas, más abierto a escuchar y entender sus luchas. Entendió que al mejorar la forma en que se relacionaba con los demás, estaba contribuyendo a crear una sociedad más humana. Se convirtió en un defensor no solo de la justicia social, sino de la idea de que las pequeñas actitudes diarias de respeto, empatía e inclusión pueden generar un impacto mucho mayor que cualquier acción aislada. Cada día, para Carlos, era una oportunidad de continuar esta misión, de dejar una marca más profunda en la vida de las personas que cruzaban su camino. El impacto de su jornada de superación ahora no estaba más solo en su capacidad de contar su historia, sino en cómo podía usar sus experiencias para crear espacios más inclusivos y reflexivos. Comenzó a invertir en programas educativos que enseñan a niños y jóvenes sobre el valor de la empatía y el respeto al prójimo, sin distinción. Para él, el cambio comenzaba en la educación, en el momento en que los niños eran enseñados a tratar las diferencias con respeto y comprensión. Carlos sabía que esta lucha era continua y que aún tenía mucho que hacer, pero sentía que estaba dejando un legado duradero, una base sólida para las futuras generaciones. Su historia en el aeropuerto de Madrid, que antes parecía ser un episodio aislado de humillación, ahora era un recordatorio constante de que por más pequeñas que sean nuestras acciones, pueden tener un impacto significativo en la construcción de un mundo más justo. A medida que pasaba el tiempo, Carlos comenzó a notar un cambio también dentro de su propia comunidad. Las personas que antes estaban distantes del movimiento de inclusión comenzaron a involucrarse, muchas veces después de escuchar su historia o participar en sus charlas. Lo más gratificante para Carlos fue ver que lo que comenzó como un viaje personal de superación se había convertido en un movimiento colectivo. La red de personas que había ayudado a concienciar sobre los prejuicios sutiles en la vida diaria comenzó a crecer, con más y más personas uniéndose a la causa. Sintió que, a lo largo de los años, su experiencia no había sido un simple evento aislado, sino algo que provocó una ola de reflexión y acción en muchas personas. Estaba creando, sin saberlo, un movimiento de transformación social, donde la discriminación, incluso en sus formas más discretas, sería desafiada y confrontada. Carlos, ahora con más madurez y una visión aún más amplia, reflexionaba sobre cómo esa experiencia en el aeropuerto se había convertido en la base de su viaje. Ya no sentía que había alcanzado el fin del camino, sino que cada paso que daba en el camino de la inclusión era un paso más firme hacia el futuro. Sabía que no estaba solo en esta lucha, sino que, a través de su acción y del ejemplo que había dado, ayudaba a allanar el camino para muchos otros. Ya no necesitaba reconocimiento público ni estatus para sentir que su vida tenía significado.
La verdadera recompensa estaba en ver las semillas de respeto y empatía que había plantado florecer en la vida de las personas a su alrededor. Carlos entendió que, al promover el cambio en las pequeñas acciones del día a día, estaba contribuyendo a algo mucho más grande, un mundo donde la dignidad y el respeto son garantizados para todos, independientemente de su apariencia o origen. Carlos continuó dedicándose al trabajo de inclusión y concienciación. A medida que el movimiento crecía, comenzó a darse cuenta de que su historia no era solo suya. Reflejaba las historias de tantas otras. Personas que enfrentaban discriminación silenciosa, pero no tenían la misma plataforma para hablar. Comenzó a escuchar más, a dar espacio para que otras personas compartieran sus experiencias. El diálogo sobre la discriminación sutil que había enfrentado se expandió, y más personas comenzaron a involucrarse en la causa. Carlos quedó impresionado al ver cómo una acción simple, como la decisión de confrontar un error, podría generar una ola de reflexión y acción en tantas vidas. Sabía que su jornada no había terminado, pero ahora estaba más motivado que nunca a seguir adelante, sabiendo que estaba haciendo la diferencia en la vida de muchas personas. A cada nuevo paso, Carlos sentía que la lucha por la inclusión estaba cada vez más cerca de ser una realidad tangible. Pasaba más tiempo con jóvenes que comenzaban a entender el impacto de las actitudes discriminatorias, ayudándolos a darse cuenta de que, incluso en las acciones más simples, el respeto y la empatía hacen la diferencia. Veía los frutos de su trabajo cuando veía a estudiantes y profesionales que antes estaban ajenos a estos problemas comenzar a actuar de manera más inclusiva y respetuosa. Y eso, para él, era una recompensa invaluable. Sabía que, al compartir su historia y abrir espacio para otros, no solo estaba ayudando a cambiar su perspectiva, sino también a crear un futuro en el que las próximas generaciones crecerían más conscientes y más preparadas para enfrentar las injusticias con coraje y compasión. A medida que Carlos seguía inspirando a otros a lo largo de los años, se dio cuenta de que el verdadero cambio no ocurría de forma instantánea. Era una construcción diaria, hecha de pequeñas elecciones, diálogos y acciones. Entendió que no había un punto final, sino un viaje continuo, donde la lucha por la justicia y la igualdad requería persistencia, paciencia y, sobre todo, autenticidad. Lo que más valoraba ahora era ver a las nuevas generaciones más empáticas y conscientes. Cuando comenzaba a escuchar a los jóvenes hablar sobre discriminación de manera abierta y dispuestos a cambiar, sentía que estaba cumpliendo su propósito. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero también sabía que las semillas que había ayudado a plantar estaban germinando. Cada paso que daba ahora no era solo sobre él, sino sobre todos aquellos que vendrán después de él, viviendo en un mundo más justo. Cuando Carlos finalmente miró hacia atrás, muchos años después de lo sucedido en el aeropuerto de Madrid, se dio cuenta de que esa situación había sido el punto de partida de algo mucho más grande. Lo que parecía ser un simple episodio de discriminación se transformó en un viaje de autodescubrimiento, aprendizaje y transformación social. Carlos ya no era el hombre que se sintió humillado en ese momento, sino alguien que había usado ese dolor para construir algo positivo e impactante. Sabía que su misión no era fácil y que aún había mucho por hacer, pero se sentía en paz, sabiendo que, al hacer su parte, estaba creando un legado de respeto, dignidad e igualdad. Para Carlos, la verdadera superación estaba en cómo transformó la adversidad en una herramienta para ayudar a otros a ganar sus propias batallas. Sonrió con la certeza de que, al final, lo más importante no era lo que conquistó, sino lo que ayudó a construir para el futuro.